Hola, soy Sandra del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad y voy a presentar el programa de convenios internacionales. En primer lugar, a modo de presentación, la UAM tiene establecido convenio internacional con más de 100 instituciones en 22 países, que son los que aparecen en pantalla, en Asia, Norte de África, América del Norte y del Sur y Oceanía. En total, en esta convocatoria se ofrecen más de 200 plazas anuales, lo que equivalen a unas 400 plazas semestrales. Bien, en primer lugar, recomendamos, y es muy importante, que el estudiante revise en detalle el anexo 1, que es el listado completo de las plazas que se ofrecen. Está ordenado alfabéticamente por país, viene el listado completo de instituciones y requisitos académicos y lingüísticos que requiere cada institución para poder solicitar. Es muy importante, en primer lugar, que el estudiante compruebe que el intercambio está abierto a su facultad. Esto se puede hacer en las columnas en las que aparece detallada cada facultad de la UAM. Lo voy a explicar un poquito más en detalle a continuación, pero está marcado sí o no en función de si el intercambio está abierto o no a cada facultad en concreto. Si comprobáis que el intercambio está abierto a vuestra facultad, además os recomendamos que o bien en la página web o a través del Factsheet, que ahora un poquito más adelante explicaré lo que es, que comprobéis también y os aseguréis que además de estar abierto a vuestra facultad, esa universidad en concreto ofrece estudios compatibles con los vuestros. ¿De acuerdo? Además, vais a tener que revisar si en la universidad que os interesa establece unos requisitos lingüísticos, es decir, un certificado de idioma en concreto o con una puntuación concreta, o si requiere además que tengáis un mínimo de nota media de vuestro expediente. Esto está todo detallado en el anexo. Además, os recomendamos que comprobéis si existe algún tipo de observación complementaria de alguna información adicional que os puede ser de interés. Y como digo, comprobar la página web de la universidad, que está enlazada, vais a encontrar el enlace directamente desde el nombre de la universidad en el anexo 1. Además, os recomendamos, y está aquí en el enlace, que comprobéis los fact sheets de cada universidad. Ahora explicaré en qué consiste. El fact sheet es la hoja de datos, con una hoja de resumen con las características más importantes del intercambio en esa facultad. Ya están publicados en nuestra página web, se van a enlazar en esta presentación y además aquí podéis seguir la ruta. Están ordenados por países, de manera que si clicáis en cada país, por ejemplo, en este caso en Australia, vais a poder ver todas las universidades que se ofrecen de Australia y consultar el fact sheet, la hoja de datos resumen de cada universidad. En este caso, podéis consultar la de Macquarie en Australia y vais a ver datos relevantes como por ejemplo cuándo comienza allí el semestre, cuando si tienen alguna semana de orientación, información útil, por ejemplo, sobre el visado, sobre la oferta académica. Entonces os va a dar una idea bastante resumida de la información de cada universidad. Bueno, como digo, además de las fact sheets, debéis consultar, muy importante, el anexo 1, que tiene este aspecto y bueno, ya podéis consultarlo en la página web. En primer lugar, como decía, os recomendamos que filtréis en las columnas en las que aparecen los datos de las facultades, que consultéis si aparece marcado sí o no en estas columnas el intercambio, si está abierto o no a vuestra facultad. En segundo lugar, os recomendamos que filtréis también y os aseguréis que el intercambio está abierto a estudios de grado, máster o doctorado en función de lo que estéis matriculado. Es decir, tenéis que comprobar si sois estudiantes de grado, aseguraros que en esta columna está marcado sí. En tercer lugar, comprobad si en la universidad que os interesa establece algún requisito académico. Por ejemplo, en este caso, si se establece una nota mínima de expediente para poder solicitar la plaza. Bien. A continuación, os recomendamos también que reviséis si existe algún requisito lingüístico, algún certificado de idioma que se exija en esa universidad en concreto. En caso de que sea necesario presentar un certificado de idioma, sea de inglés o de otro idioma, aparecerá indicado en esta columna
en la columna de requisitos de idioma aparecerá indicado si se exige un certificado concreto y se puede exigir quizá también una nota mínima en ese certificado y en alguna de las destrezas. Bueno, a continuación también es importante y estará aquí detallado si alguna universidad de destino ofrece ayuda económica, en este caso aparecerá indicado sí. Y por último, como decía, la web de la universidad la podéis consultar directamente clicando en el enlace del nombre de la universidad. Es importante que consultéis directamente el enlace que os facilitamos nosotros, ya que si buscáis vosotros información de la universidad, podéis acceder a información general que no está pensada directamente para los estudiantes de intercambio, como seríais vosotros. ¿De acuerdo? Aquí os facilitamos el enlace no solo a la universidad, sino a la información relevante de esa universidad a estudiantes de intercambio, como seríais vosotros. Muy bien, como digo, es muy importante revisar en este anexo 1 las facultades a las que está abierta el intercambio, las áreas de estudios, si existe alguna restricción de tipo académico, si hay algún requisito de idioma, un certificado concreto, si existe alguna nota media que tengáis que cumplir en vuestro expediente para poder solicitar y en la columna de las observaciones si hay alguna información adicional a tener en cuenta. En cuanto al requisito de idioma, como he mencionado, algunas universidades exigen un certificado específico, puede ser TOEFL, IELTS, puede que exijan alguna nota mínima del certificado de idioma o de alguna de las destrezas, como puede ser el oral, la producción escrita. Y tened en cuenta que algunos títulos, como el TOEFL o el IELTS, tienen una duración determinada, que son 2 años. Entonces aseguraos que vuestro título de idioma está en vigor. Bueno, importante también, en cuanto al periodo a seleccionar, la mayoría de las plazas que se ofertan en esta convocatoria se pueden solicitar para una estancia, realizar una estancia de manera anual o bien semestral, en función de lo que vosotros prefiráis. Es importante que antes de seleccionar os aseguréis bien y consultéis el calendario académico de la universidad de destino para aseguraros que os puede encajar con vuestra trayectoria en la UAM. Si, por ejemplo, vais a solicitar el segundo semestre de la UAM, tened en cuenta que hay universidades de destino que comienzan a principios de enero. Esto se os podría solapar con el periodo de exámenes en la UAM. ¿De acuerdo? Hay algunas universidades, muy pocas, se detalla en el anexo, que solo se pueden solicitar de manera anual o semestral. ¿De acuerdo? Esto está indicado en el anexo. En ese caso no podréis elegir el periodo, sino que tendréis que ceñiros a lo que se oferta y solo solicitar la plaza bien de manera anual o semestral según se indique. Importante tener en cuenta que no vais a poder solicitar la misma universidad en distintos periodos. Es decir, por ejemplo, si os interesa solicitar la Universidad de Boston, no vais a poder pedirla en primera opción primer semestre, segunda opción segundo semestre, tercera opción curso completo. Vais a tener que elegir un periodo concreto para cada universidad. Bueno, una vez que hayamos completado la selección y se os adjudique una plaza, tened en cuenta que vais a tener que pasar un proceso de admisión en destino. En todo momento os vamos a informar, indicar y acompañar de cómo se tramita esta admisión. Pero sí queremos transmitiros que la información que está contenida en el anexo 1 de plazas, con todos los requisitos académicos y lingüísticos o de nota media, se basa en la información que nos ha facilitado la Universidad de Destino. Por lo tanto, no deberíais tener ningún problema a la hora de ser admitidos en destino, pero en cualquier caso la decisión final sobre la aceptación de los estudiantes va a depender siempre de la universidad de destino. Muy bien, otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de seleccionar una plaza, por ejemplo, nos gustaría que tengáis en cuenta que muchas de las plazas que se ofertan que están contenidas en el anexo 1 son de las mejores universidades del mundo y están en el top de los rankings internacionales de universidades. También es importante destacar que mucha de la oferta académica puede resultar interesante para estudiantes de áreas concretas. Por ejemplo, para estudios de Asia y África hay unas plazas concretas en Asia, norte de África. También existen plazas exclusivas para algunos centros o grados determinados y está indicado en el anexo. Por ejemplo, puede ser la Universidad de Federico Santa María en Gestión Aeronáutica o las plazas exclusivas de George Washington para Medicina. Por lo tanto, revisad bien en el anexo si hay alguna oferta específica que os pueda interesar.
Además, puede ser interesante, como he dicho antes, revisar la columna de ayuda económica, que además os voy a explicar a continuación qué universidades ofertan ayuda económica. Son pocas, pero bueno, a continuación os la vamos a explicar qué requisitos exige cada una. Y bueno, pues también os recomendamos que si tenéis oportunidad que consultéis las experiencias de otros estudiantes y también junto con el Factsheet en nuestra página web está publicado unos cuestionarios que pedimos a estudiantes que han estado de intercambio en años anteriores que nos los compartan de manera que tengáis acceso también a tener información de primera mano de otros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, si consultáis los Factsheet de cada país, de cada universidad, podréis consultar en caso de que los estudiantes de otros años nos hayan compartido su experiencia, podréis consultar también esta experiencia. Bien, en cuanto al tipo de ayudas económicas que ofertan algunas instituciones de destino. En primer lugar, la Universidad de George Washington ofrece 2 plazas anuales o 4 semestrales que conllevan una ayuda que consistiría en este caso en que ofrecen al estudiante el alojamiento y la manutención. Por lo tanto, esto no tendríais que pagarlo. Para poder optar a estas plazas tenéis que tener una nota media mínima de 8. Bien, la Universidad de Boston Ciencias en Estados Unidos ofrece 2 plazas semestrales que serían solo dirigidas a estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias y en este caso se concede una beca, una ayuda económica de 4.000 euros para todo el semestre. En Sigma, si queréis solicitar alguna de estas plazas, lo identificaréis bajo el nombre de Programa Boston University Study Abroad. Bien. Importante destacar que ya solo por el hecho de haber sido seleccionados para estas plazas tenéis derecho a percibir esta ayuda, es decir, que sería automática, la adjudicación de la ayuda sería automática al haber sido seleccionados para estas plazas. Otras universidades que ofrecen ayuda económica, Syracuse University en Estados Unidos también ofrece una plaza anual para la cual es necesario tener una nota media mínima de 8 y se ofrece una ayuda económica de 3.100 euros para todo el semestre, lo que sería 6.200 euros para el curso completo. Middlebury College en Estados Unidos ofrece 2 plazas semestrales y para lo cual tenéis que tener una nota media mínima de 7,5 y en este caso lo que se concede sería también el alojamiento y la manutención, estaría incluido y no tendríais que pagarlo. Por último, la Universidad de Yogyakarta en Indonesia ofrece alojamiento gratuito en el campus para estudiantes de intercambio. Bien. Como digo, la adjudicación de estas plazas en una de estas universidades supone automáticamente la concesión de esta ayuda económica. Bien, otro tipo de ayuda, en segundo lugar. Existen algunas universidades o países que ofrecen una ayuda a estudiantes que hagan el intercambio en estas instituciones. Esto no supone la adjudicación de la ayuda automáticamente, sino que una vez que se os conceda la plaza podréis optar a solicitar una de estas ayudas y puede ser que se os conceda o no. Estudiantes de la UAM que han hecho el intercambio otros años han sido beneficiarios de estas ayudas, pero no todos. En el caso de las universidades japonesas podréis optar a las ayudas YASO que ofrece el gobierno japonés y en el caso de las universidades coreanas podréis optar a las ayudas Asenduo que ofrece también el gobierno de Corea. Y como digo, una vez que se os adjudique la plaza, se os informará de cómo solicitar estas ayudas. Además, es posible que algún otro país convoque sus propias ayudas económicas. En ese caso, la UAM, a través de nosotros o bien la Universidad de Destino, os informará directamente de si podéis optar a alguna ayuda adicional. Bien. En tercer lugar, existen unas nuevas ayudas del programa Erasmus que financia estudiantes que realicen una movilidad a un país no europeo. La cuestión es que el número de estas ayudas es muy limitado. En este curso 22-23, para que os hagáis una idea, se han concedido un total de 22 ayudas, es decir, que un 20% de los estudiantes con plaza de convenios internacionales se han beneficiado de una de estas ayudas de Erasmus Internacional a destinos no europeos. Bueno, el importe aproximado, para que os hagáis una idea, sería de 3.500 euros para estancias semestrales y de 6.000 euros para estancias anuales. Bueno, más adelante
El año que viene, bueno, durante el segundo semestre de este curso, publicaremos los criterios de adjudicación de estas plazas y bueno, de cómo podríais optar y cómo se adjudicarán estas ayudas. Pero ahora mismo todavía no podemos asegurar ni daros más información sobre ellas, solo que tengáis en cuenta que va a ser muy limitado el número de ayudas que podáis optar. Bien, por último, la posibilidad de otras ayudas económicas en caso de que seáis estudiantes de doctorado. Se publicará la convocatoria de jóvenes investigadores financiada por el Banco Santander. Y si sois estudiantes de doctorado y se os adjudica una plaza de la convocatoria de convenios internacionales, vais a poder solicitar una de estas ayudas económicas. Además, en años anteriores ha existido una partida presupuestaria para financiar a estudiantes de convenios internacionales que no han podido tener ninguna de las ayudas anteriormente mencionadas. Todavía no tenemos confirmada la disponibilidad presupuestaria, por lo tanto no podemos confirmar a día de hoy esta financiación. ¿De acuerdo? Esto se informará más adelante. Bueno, consideraciones sobre las ayudas económicas. Como decimos, bueno, no todos los estudiantes van a poder tener derecho a ayuda económica. Y en todo caso, para todas las plazas, el estudiante debe tener en cuenta que debe contar con fondos propios para sufragar su estancia. Esto será en mayor o menor medida en función de la ayuda económica disponible y del coste de vida del país de destino. Todas las plazas, eso sí, cuentan con exención de matrícula, es decir, que el estudiante paga las tasas de matrícula de la UAM y no va a tener que pagar tasas de matrícula en destino. Aunque es posible que tenga que pagar alguna pequeña tasa administrativa en destino, pero no tiene que pagar en ningún caso tasas de matrícula de la universidad de destino. Para todas las plazas, una vez que se ha seleccionado, informaremos a los estudiantes de cómo deben contratar el seguro de asistencia en viaje, que será reembolsado por la UAM. Este seguro incluye responsabilidad civil, cobertura médica por accidente y enfermedad y eso sí, si la universidad de destino requiriera contratar un seguro adicional, el estudiante deberá contratarlo y pagarlo por su cuenta. A tener en cuenta. Bueno, otras cuestiones que tenéis que tener en cuenta en caso de que os interese, por ejemplo, solicitar destinos de Japón. Muchas universidades tendréis que presentar una carta de un profesor de la UAM. Está indicado en el anexo 1 de plazas y tenéis que tener en cuenta que tenéis que pedir esta carta al profesor con antelación para que podáis presentarlo en vuestra solicitud. Además, si os interesa solicitar una universidad china, tened en cuenta que muchas de ellas, se indica en el anexo, no admiten estudiantes de nacionalidad china. Por lo tanto, tenedlo en cuenta a la hora de solicitar. Una vez seleccionado, aunque esto ya os informaremos una vez que se os adjudique la plaza, tendréis que completar el proceso de admisión en destino. Os informaremos en cada caso de cómo tenéis que hacerlo, los pasos a seguir y las fechas límite. También se os informará sobre cómo solicitar el visado y en muchos casos os avisamos que el estudiante deberá demostrar que dispone de medios económicos a la hora de pedir el visado. Algunas universidades, como he mencionado antes, os pedirán que contratéis un seguro adicional para algunos países. En algunos destinos, como por ejemplo Osaka, el estudiante tendrá que especificar para qué programa quiere cursar los estudios durante su intercambio. Pero bueno, esto os informaremos una vez que seáis seleccionados y se os adjudique la plaza. Bien, en cuanto a la compatibilidad con otros programas de movilidad. Este programa de convenios internacionales es compatible si queréis, por ejemplo, solicitar una plaza de movilidad de Erasmus para un destino de movilidad europeo en otro semestre durante el curso que viene. Por ejemplo, si queréis solicitar una plaza de convenios en primer semestre, podríais solicitar una plaza de Erasmus en segundo semestre. Además, podréis solicitar en periodos compatibles, como digo, en primero o segundo semestre, una plaza de intercambio de UAM Banco Santander del programa CEAL, una plaza de intercambio en el programa SICUE, dentro de intercambio en universidades españolas, o una plaza del programa de intercambio SEM dentro de instituciones suizas. Bueno, como digo, pedir una plaza de convenios internacionales es compatible con todos estos programas que he mencionado siempre que sea en semestres distintos, en el curso que viene
o en cursos académicos distintos. Lo que no sería posible sería optar a disfrutar de 2 plazas de convenios internacionales dentro del mismo curso académico o en cursos académicos distintos. Es decir, solo vais a poder disfrutar una vez de un intercambio de convenios internacionales a lo largo de vuestra trayectoria académica en la UAM. Bien. Bueno, a modo de resumen, no os olvidéis de revisar toda la información que está a vuestra disposición. El anexo 1 de plazas que hemos mencionado y en el que está detallada todas las universidades que se ofertan de convenios internacionales y todos los requisitos que debéis cumplir. Además, podéis consultar las factsheets que están publicadas en nuestra página web y os recomendamos que consultéis la web de la Universidad de Destino, a la que podéis acceder directamente desde el anexo 1 clicando en el nombre de la universidad. Y por último, la experiencia de otros estudiantes de la UAM que se han beneficiado de un intercambio a través de convenios internacionales, y en caso de que esté disponible esta información estará publicada junto con la factsheet. Además, también tenemos publicados vídeos de estudiantes internacionales, de estudiantes de la UAM que se han beneficiado de una plaza de convenios internacionales y que han compartido con nosotros su experiencia. Está publicada en nuestra página web y podéis acceder a estos vídeos para que seguramente os van a animar a pedir una plaza de convenio internacional. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y espero que esta información haya sido de utilidad.